una situación bien interesante fue el que se reunieron varios gobernadores regionales hoy día con el presidente electo y le plantearon muchas de las dudas, muchas de las cosas que tenían que ver y además estaba esta idea de la figura del delegado presidencial que había sido materializado en el transcurso de este gobierno, qué tanto esa figura puede ser revisada o si es que eventualmente sigue teniendo validez. Vamos a conversar sobre todo lo que ocurrió hoy día con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gracias por estar acá, Jorge. Muchas gracias, Fernando. A ver, en primer lugar, esta reunión de gobernadores regionales, ¿fueron todos? Sí, bueno, tuvo la gran mayoría de los gobernadores regionales, excepto el gobernador regional de Tarapacá, que por una situación de enfermedad de licencia médica no pudo asistir, pero fue una construcción de mucho tiempo, ¿no? Hoy día constituimos una asociación de gobernadores regionales que lidera el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín. Y bueno, toda esta construcción de las propuestas que hoy día se presentaron, se construyeron no hoy, sino que en realidad en sesiones, en varias reuniones de todos los lunes. Así es que fue una construcción muy colectiva que se realizó respecto a esta materia. Oye, déjame hacer una pregunta antes de todo. Cuando tú dices los gobernadores regionales nos reunimos, etcétera, los gobernadores regionales tienen una relación total y absolutamente transversal en términos de posicionamiento político para determinadas materias como las que están viéndose hoy día? Por supuesto, el objetivo común es la descentralización. Nosotros tenemos claro que el desarrollo de las regiones se debe hacer desde los territorios, se debe hacer desde cada uno de los espacios y por supuesto esa contribución que se realiza es vital para que la descentralización se pueda promover, pueda avanzar en los términos planteados y en los términos en que también la ciudadanía lo exige. Hoy las decisiones que se toman a 2000 kilómetros, en el caso mío de Arica, en realidad son decisiones que no son inacertadas. Un caso de ello fue la apertura y después retroceso, después apertura y después retroceso de la frontera, el paso fronterizo Chacayuta, que cada vez se toman decisiones en Santiago respecto de una frontera que se apertura no a 2000 kilómetros. Por lo tanto, el ánimo que hay desde cada uno de los gobernadores regionales es precisamente el desarrollo de sus territorios. Ahora, desde ese punto de vista, hay una serie de materias que han llamado la atención, incluso noticiosamente en el último tiempo, porque han pasado en varias partes, pero está la situación, por cierto, del narcotráfico y de los pasadizos y la inmigración, que no necesariamente tiene que ver con eso y que puede ser totalmente independiente, pero además está esta sensación que ya incluso lo manifestó el presidente electo de los problemas de seguridad en general. Y una de las cosas que estaba escuchando hoy día en la mañana era alguien que se refería a que se debiera tener algún grado de facultades para tener mayor control sobre lo que es la seguridad pública en regiones. ¿Qué es exactamente lo que el gobernador regional puede hacer al respecto? Bueno, en realidad las facultades son más bien limitadas. Nosotros no tenemos una competencia vinculada a tener una coordinación o ser los superiores jerárquicos de las policías de orden y seguridad. Y eso se hace a través del Ministerio del Interior, a través de los delegados presidenciales. Por lo tanto, mucha gente también nos increpa, ¿no? Nos dice, ¿qué hace? ¿Cómo usted puede aportar a esta solución de temas? Y ahí vemos con hartas dificultades la manera en cómo podemos acompañar estos procesos. Desde luego, muchos gobiernos regionales, incluido el de Arica, tiene una particularidad, ¿no? de acompañar cada uno de los requerimientos de carabineros o de PDI. En la región, por ejemplo, hace un mes y medio atrás entregamos 20 nuevas motos para que se fortalezca la seguridad pública. Entregamos 5 drones para que también se dote de más tecnología, porque si no, la delincuencia avanza en tecnología, pero las instituciones se van quedando atrás. Establecimos un nuevo fondo del 6% de seguridad pública, un concurso express para que las mismas organizaciones sociales pudieran fortalecer sus propias estrategias desde los barrios, desde las poblaciones. Pero en realidad eso no implica una coordinación más general, sobre todo cuando se está, por lo menos en mi región y también en el norte del país, se está cambiando el tipo de delito. Vemos que son delitos que se cometen con armas de fuego, hay homicidios permanentemente y eso hace que se estén casi instalando carteles en el norte del país y es una situación que preocupa porque estamos a un poquito más de un mes y medio de que se termine el gobierno actual y vemos que quizás la actitud que están teniendo algunos delegados presidenciales más bien, bueno, ya
estamos en los descuentos prácticamente, no hay un interés mayor respecto de solucionar los temas de delincuencia y ponerse a liderar todas las estrategias que de verdad son muy necesarias y está afectando a la población. Las personas están viviendo con miedo porque ven cómo hay delitos de homicidios con armas de fuego que están afectando a las personas que viven en las regiones. A ver, ahí vamos a hablar del delegado presidencial en un ratito, pero me interesó mucho lo que planteaste respecto de un crecimiento de esta violencia con arma de fuego, la cantidad de homicidios, que lo hemos visto en estas últimas 2 semanas, que es cierto que se muestran en los canales como información, pero ustedes han advertido que hay una suerte de mayor frecuencia de estos hechos, por lo menos de esta metodología, digamos, de que no se vayan a agarrar a charchazos o vayan a las cortes, a los tribunales, sino que las cosas se resuelvan a balazo. Nosotros entendemos que, por lo menos en el caso de mi región, sí está existiendo una violencia inusitada y eso preocupa porque en definitiva no puede ser que la gente viva con temor a haberse expuesto a una balacera que pueda terminar con su vida, y eso en realidad no puede ser que las personas en regiones como la nuestra, que en realidad estaban habituadas a tener un estilo de vida muy tranquilo, pero vemos cómo también quizás la inmigración ha ido tomando ese espacio, migración irregular desde luego, las fronteras están cerradas hace 2 años, pero vemos cómo, con mucha preocupación, lo que está pasando. Además, hoy día se despachó en el Parlamento la nueva ley de control de armas, pero vemos que en realidad es un control que la ley regula más bien respecto de las armas inscritas, de cómo se incorpora un nuevo registro de personas que portan o tienen tenencia de armas, la manera en cómo también se va a sancionar como delito a aquel que provee un arma a un menor de edad para que realice o cometa un delito. Pero no está más bien enfocado al desarme, en realidad, que se tiene que provocar en las poblaciones y en gran parte de los barrios que hoy se están viendo notoriamente afectados con delitos de alta connotación pública. Y yo creo que ese es el foco, esa es la clave. Y valoro muchísimo en este caso las propuestas que hoy ratificó el presidente electo, porque actualmente existe una subsecretaría de prevención del delito. Y la propuesta que entregó Gabriel Boric cuando asume su candidatura es precisamente que exista no una subsecretaría, sino que sea un ministerio de seguridad pública y de convivencia social. Y es ahí donde también comprometió un trabajo en conjunto con los municipios y con los gobiernos regionales, que yo creo que es la mirada que hay que tener, porque en definitiva no puede estar, esto no es un problema de alguien, es un problema de todos. Entonces, eso es la barrera que tenemos que enfrentar y ver también todas las estrategias para que se provoque también una alta fiscalización en el uso y tenencia de armas que probablemente no están inscritas y que en realidad están casi a la orden del día. A ver, gobernador, una pregunta referida un poco a si es que hay algún tipo de estudio o hay algún tipo de perspectiva respecto a por qué se ha producido un avance muy fuerte en materia de este tipo de violencia. Casi siempre es fácil echarle la culpa a los inmigrantes que vienen o echar la culpa al narcotráfico. Están ahí y, por cierto, son gran responsables probablemente el narcotráfico particularmente mucho en esta situación. Pero no cabe la menor duda que la población sabe o conoce que de pronto en sus lugares de habitación las cosas han cambiado, las cosas se tornan más violentas, la resolución de conflictos pasan a través de las armas. Y hay países que eso lo han experimentado habitual, de una manera brutal. Y por lo tanto, ¿cómo ven ustedes esa dinámica? ¿Cuáles son los factores que hacen que de pronto este tipo de situaciones se multiplique? Bueno, el primer factor es que este cambio de tipología de delitos se ha provocado en el último año, quizás último año y medio, después de que las fronteras están cerradas, estando en estado de pandemia. Lo segundo es que creo que cuesta todavía definir el origen del delito. Desde luego hay mucho de ajuste de cuentas, de narcotráfico que se empieza a instalar también como una forma de convivencia, pero lo más certero respecto de esto es que debemos volver a vivir en paz.
Y yo creo que lo que reclama la ciudadanía es volver a tener la tranquilidad de salir sin verse expuesto a ningún tipo de delito. Y sobre todo delitos que sean de sangre. Yo creo que eso es lo más grave. Y por eso es que tenemos la alta expectativa de contribuir a aquello. Yo creo que el ánimo en general de los gobiernos regionales, de todos los gobernadores, es acompañar las propuestas que le hagan bien a la ciudadanía. Nosotros tenemos que, por supuesto, cada uno defiende su rancho, defiende su región, pero entendemos que hay situaciones que son comunes para el resto del país y ahí es donde tenemos que tener claridad en cómo podemos contribuir a aquello, y yo creo que nadie va a estar en contra de que por fin se provoque esa coordinación tan deseada también por la ciudadanía, por el pueblo de Chile, de que todas las autoridades puedan actuar en conciencia, puedan actuar coordinadamente, porque los enemigos no son los mismos políticos, sino que los enemigos son factores sociales que tenemos que combatir con mucha fuerza y con mucha claridad. ¿Considera usted que el staff de policía, de gente que puede enfrentar este tipo de cosas, ustedes son una región, como yo decía, bifronteriza, tienen frontera con Bolivia, tienen frontera con Perú, me imagino que lo mismo deben estar planteándose muchos gobernadores regionales respecto de a ver si es que calzan las dotaciones que se dan para enfrentar este tipo de situaciones con lo que efectivamente hay. Bueno, lo cierto es que las dotaciones tienen una fórmula actual, y esa fórmula tiene relación con la cantidad de habitantes, con la cantidad de denuncias, con la cantidad de delitos que se investigan, y así una serie de factores. Pero lo cierto es que en el caso de mi región, nosotros tenemos en promedio una mediana muy similar a la del resto de las regiones del país, pero tenemos 2 pasos fronterizos que resguardar, y que no es una responsabilidad regional, eso es una responsabilidad del Estado. Las fronteras no son de Arica, las fronteras son de Chile, y es por eso que ahí necesitamos que el factor fronterizo se traslade de ser una responsabilidad de la región, porque le restan a la seguridad pública este otro factor, ¿no? De la cantidad de dotación que se necesita para, por ejemplo, PDI y Carabineros para estar en los pasos fronterizos controlando la migración y otros flujos. Entonces yo creo que también tiene algo de eso, ¿no? De tomar responsabilidades que les correspondan a las regiones y tomar responsabilidades que les correspondan al Estado. Y es por eso que tenemos que nuevamente repensar la manera en cómo las dotaciones se hacen cargo de la seguridad pública y quizás alejarse un poco de la seguridad del tránsito, porque claro, en realidad que quizás un carabinero esté para el control vehicular o quizás esté para cursar infracciones por algún tipo de falta cometida por un automovilista. En realidad creo que eso quizás no va en el tono, ¿no? de lo que hoy la ciudadanía necesita. Para eso quizás existirán policías municipales, existirán fiscalizadores del Ministerio de Transporte, pero destinar un carabinero altamente preparado, que debe estar quizás combatiendo la delincuencia, recibiendo denuncias, fortaleciendo o incentivando a la ciudadanía que realice denuncias para fortalecer la investigación policial, en definitiva lo perdemos cuando lo destinamos a una frontera, perdemos ese PDI cuando lo destinamos también a un control que quizás lo puedan hacer otros actores. Yo creo que eso es clave, lo que tú acabas de indicar, Fernando, es clave, porque en realidad es la única manera de recuperar esa sensación de seguridad, de tener quizás más comisarias móviles, más retenes móviles en las calles, una mayor dotación policial, porque eso cambia también la perspectiva de la sensación de seguridad que los ciudadanos, que todos tenemos que tener. Bueno, dentro de eso entiendo que se está de alguna manera evaluando esta idea que incluso mencionaste al principio, de que el próximo gobierno haga algo que ha sido planteado por varios gobiernos, pero finalmente no se materializa, que se divida el Ministerio del Interior para básicamente las cosas que tienen que ver con la administración interior, y que haya un Ministerio de Seguridad Pública ad hoc para esos temas. ¿Eso cuaja o no cuaja? Yo creo que es absolutamente lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Porque cuando vemos que se está cambiando el tipo delictual, eso obedece a una investigación mayor. Eso obedece a quizás un intercrímenes distinto. Tenemos que fortalecer más la investigación policial, tenemos que poner más herramientas a disposición de las policías para que esto pueda ocurrir. Tenemos que fortalecer también el rol que cumple la Fiscalía. Y además también la manera en cómo el factor migratorio empieza a incidir. En el caso de la región existen muchos decretos de expulsión del país que no han podido ser materializados, porque no han podido ser notificados. O sea, el 70% de los decretos no han podido ser notificados, o sea, ni siquiera se lo pueden entregar a la persona que se va a autodenunciar de que está expulsada. O sea, ni siquiera, ahí ya se perdió el rastro de
del extranjero. Entonces, esas son cosas que no pueden pasar. Esas son cosas que hay que reparar porque en definitiva ingresan personas al país sin tener ningún tipo de control, sin tener ningún tipo de registro, y eso está afectando la convivencia social. Déjame preguntarte sobre un aspecto de esa situación ilegal de inmigración. ¿Se ha detectado ya, como ocurre en otras partes del mundo, como ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, como ocurre en Europa, ya la creación en términos formales de negocios asociados a la traída de personas que pasen ilegalmente al país? Efectivamente, tal como pasa en Tijuana, entre Tijuana y San Diego, en realidad está pasando entre Arica y Tacna o entre Arica y La Paz. Los coyotes están tomando ese rol y están cobrando. Y cuando se detecta un grupo de personas, inmediatamente es cuando hacen las pesquisas e interrogan a cada uno de ellos, ya empiezan a indicar cuánto les cobraron, qué los trasladó, qué tenían que hacer y qué no. Entonces, eso también está cambiando la forma conductual, ¿no? Y la forma delictual que hoy se vive. En la región han habido casos de personas, de coyotes, que han sido condenados por el delito de trata de personas. Déjame terminar con la pregunta sobre el delegado presidencial. Esta es una nueva figura que se coloca ahora justo cuando se propone la creación de los gobernadores regionales, y siempre ha habido una discusión sobre, ¿qué contienda de competencia eventualmente se puede producir entre dos personas que van a estar en la misma región y que eventualmente el delegado presidencial podría incluso hasta tener mayores facultades que el gobernador regional? ¿Cómo ha estado de alguna manera armonizándose esa relación potencial futura? Bueno, es una relación más bien tensa. Las facultades que han entregado los gobernadores regionales son quizás competencias que pocos servicios públicos querían mantener. O sea, entregaron lo que quizás era más fácil y se deshacían de un problema. Por ejemplo, el cierre de calles, que los traspasan a los gobiernos regionales, como si el gobierno regional estuviera también que entregar todo su abarataje público, toda su burocracia, para que una calle se cierre en un determinado periodo, un determinado día, porque hay una actividad deportiva. Y eso además hay que publicarlo en el diario oficial. Entonces, no sé si es la mejor competencia que se puede entregar o si eso obedece a una descentralización real. Por eso es que esta relación que hay con los delegados presidenciales, claro, va a ser como bien distinta, porque uno entiende que Chile no ha dejado de ser un Estado unitario, ¿no? A pesar de que existe una enmienda a propósito de la constituyente, ¿no?, donde indica el fortalecimiento o a lo menos la idea de que existen estados regionales. Pero Chile hasta el momento yo no he escuchado a nadie que diga que Chile va a dejar de ser un Estado unitario. Pero eso tiene una particularidad porque evidentemente tiene que existir algún ente que coordine en las regiones las acciones propias de los lineamientos del nivel central, pero no en una figura a la par con los gobernadores regionales. La ciudadanía ya se pronunció, ya eligió, da lo mismo a quién. Se tomó una decisión de Estado de que los gobernadores regionales iban a ser la primera autoridad de las regiones. Y eso, y el poder no solamente se tiene que manifestar de manera declarativa, ¿no? Tiene que existir herramientas que permitan que eso se pueda ejercer de manera clara, de manera concreta, porque además la ciudadanía lo demanda cada día más. Entonces, claramente ese tipo de decisiones, y valoramos muchísimo, en realidad hoy día los gobernadores regionales, y así también lo manifestó nuestro nuevo presidente, Patricio Vallespín, veíamos con mucha expectativa también que el presidente electo ha manifestado mantener y ser muy coherente además con sus promesas de campaña, ¿no?, de mantener la extinción de la figura del delegado presidencial de manera progresiva. Porque es en realidad lo que se debe atender, ¿no? La autoridad del territorio es el gobernador regional y tenemos que acostumbrarnos a que existe una nueva autoridad en este espacio de poderes políticos también. Un estándar de sana regionalización, llamémosla así, cuando tú ves, por ejemplo, en montones de partes en el mundo, ves que es una región o un estado o una provincia, tiene cosas que considera que son propias y las defiende y además las apoya. Tiene medios de comunicación propios y los apoya. Y tiene, una relación con sus vecinos que
tributaria de la relación económica que se puede dar, estoy hablando de vecinos extranjeros, digamos. Tiene además una serie de hitos que, estoy hablando en términos culturales, que se reivindican muy fuertemente y sobre todo tiene un factor muy importante que es parte del presupuesto que genera a la región, queda en la región o queda mucha parte de ese presupuesto en la región. Eso uno podría decir, mira, es una sana regionalización, digamos. De 1 a 10, y tú tuvieras que medir la escala de tu región, ¿qué tan soberana, entre comillas, se siente bajo esas 4 características que enuncié? Bueno, precisamente hoy día con los gobernadores debatíamos aquello, ¿no? Porque si bien es cierto, la ley indica que los gobiernos regionales son autónomos, que tienen patrimonio propio, pero el patrimonio de los gobiernos regionales está dado por los ingresos que percibe, y los percibe anualmente a través de la ley de presupuestos, donde se establece claramente cuál es el financiamiento de los gobiernos regionales. Sin embargo, como era una estructura que estaba más bien situada por debajo o bajo el alero del Ministerio del Interior, eso implicaba que nuestro presupuesto estaba supeditado a aquello. No éramos tan autónomos como los municipios, por ejemplo, que no necesitaban que se les aprobara anualmente una ley, sino que sus ingresos estaban fijados en un porcentaje específico y eso era lo que les correspondía, ingresaba parte de su patrimonio. Eso también incidía en los porcentajes de ejecución de los presupuestos regionales, porque si un presupuesto regional no se ejecuta completamente, eso se devuelve al erario nacional. No como en el caso de los municipios que los mantienen como un saldo inicial de caja para el año siguiente. Y eso lo debatíamos con mucha fuerza, ¿no? Pero entendíamos que además se requerían algunos cambios constitucionales que también están dentro de estas 18 propuestas que se entregaron hoy día al presidente electo por parte de los gobiernos regionales, porque entendíamos además con claridad que debía existir una certeza respecto de los ingresos que percibían los gobiernos regionales. Y aquí quiero citar lo que indicaba el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flais, porque Jorge indicaba que debía existir seguridad en el ingreso y flexibilidad en el gasto. 2 cosas que hoy no tenemos los gobiernos regionales. ¿Cómo opera la flexibilidad en el gasto y la seguridad en el ingreso? La seguridad en el ingreso es que en definitiva estén asegurados porcentualmente dentro de la forma de financiamiento de los gobiernos regionales los porcentajes que van a llegar a cada gobierno regional. Hay ingresos que vienen dados por el erario fiscal, por el Tesoro Público, otros ingresos que vienen dados por el FAR, por el Fondo Espesco del Transantiago, otros ingresos que vienen dados por los planes de zonas de rezago, un factor que indica también los ingresos percibidos por casinos, por la venta de inmuebles fiscales y otros tantos más. Entonces, todos esos factores, la sumatoria de eso constituye el presupuesto regional, el ingreso del gobierno, de cada uno de los gobiernos regionales. Está totalmente fuera de esa norma, por ejemplo, una cosa que está más asociada, llamemos así, a los estados federales, que es que reciba impuestos de las empresas que trabajan en la zona. Digamos. Claro, es que eso es descentralización fiscal, en definitiva, ¿no? O sea, donde hay una ley de rentas regionales, pero quizás todavía queda tiempo para que eso suceda. Pero sin embargo, por ejemplo, en el caso de los ingresos que se perciben por parte del Tesoro Público, la ley indica que puede ser hasta un 5%. Y por lo tanto, se nos asignó en la última ley aprobada un 1,3, muy por debajo del 5%. Entonces, en definitiva, ¿cómo los territorios crecen? Crecen con las demandas de la ciudadanía, las demandas de la población, si ni siquiera están en el tope porque la ley dice hasta, pero si la ley dijera un 5, ahí no hay duda. Y se tiene que repartir el 5 como de lugar. Entonces, son factores que deben cambiar también en este nuevo Chile, y con las nuevas expectativas que todos tenemos de que las decisiones de las regiones se tomen desde los territorios y no en Santiago. Por último, Jorge, lo conversábamos antes. Te pregunté, ¿eres tú el más joven de todos los gobernadores regionales? No solamente eres joven, sino además eres demócrata cristiano, lo que alguien podría decir, esto es un oxímoron, digamos. ¿Qué personaje joven de gran potencia ha salido de los partidos tradicionales? No estoy hablando solamente de la democracia cristiana en el último tiempo. Tú ves desde el presidente electo a un montón de otras personas y siempre se hace el hincapié. Hay figuras nuevas en el mundo independiente, hay figuras nuevas en el mundo de los pingüinos que partieron en el 2006 y en el 2011, hoy día llegaron a la moneda. Pero no escuchas hablar mucho, oye, hay figuras nuevas, jóvenes, de los partidos que de alguna manera desarrollaron buena parte del país en los últimos 40 años. Sí, en realidad quizás no ha sido la mezcla que se ha dado, ¿no? en el último tiempo.
pero debo decirte, Fernando, que no soy el más joven es el de Tarapacá. José Miguel Carvajal, nos llevamos por meses en realidad, pero él es más joven que yo. Pero sí, yo en realidad provengo de un partido más bien tradicional, que ha tenido también la fortaleza de abrir estos espacios, ¿no? de tener, quizás hay algunas figuras históricas que se han mantenido. Pero hay una renovación, hay una nueva también democracia cristiana que se está impulsando con mucha fuerza. Pronto van a ser las elecciones internas también de la democracia cristiana. Y yo apoyo con mucha convicción a Johanna Pérez. Creo que también forma parte de esta renovación. Ella es diputada por la región del Biobío. Y además siento que tiene esa plena convicción de tener esta nueva fuerza, este nuevo empuje que también tienen que tener los partidos tradicionales, porque tenemos que tener también la capacidad de adaptarnos a las necesidades de la sociedad, a cómo también el territorio nos va exigiendo, y cómo tenemos que tener la capacidad de enfrentar estos procesos y de derribar estos mitos de que no porque provenga un partido tradicional o un partido nuevo significa que la renovación va a estar o no va a estar. Yo creo que la renovación más bien debe ser de ideas. La renovación debe estar situada en formas de gobernar, en estilos que son muy necesarios. Y por eso es que hoy cada vez más se hace muy, muy necesario que esta renovación también llegue en todo sentido. Más allá yo creo que le da un factor, pero no es el único. La renovación de ideas creo que es mucho más fuerte y es mucho más revolucionaria que cualquier edad. Ahora, convengamos que esto no es un fenómeno que le pasa solamente a la democracia cristiana o le pasa al Partido Radical, digamos. ¿No? La ausencia de la base juvenil de los partidos tradicionales hace mucho tiempo que dejó de estar en primeras planas, digamos, siendo que en algún momento dado los presidentes de las juventudes de todos los partidos, sea de derecha e izquierda, eran personajes conocidos por todos. Yo hoy día pregunto quién es el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana y de repente voy a tener una cantidad enorme de gente que no tiene idea. Sí, bueno, esas son decisiones que se tienen que ir dando, pero también es la ciudadanía la que tiene que ir decidiendo, ¿no? Cómo y a quién elige. Y es por eso que cuando... Pero es que también deben dar pasada algunos, ¿no? O sea, sí, hay figuras que se han mantenido históricamente, ¿no? Y forman parte, yo creo, casi de los inventarios de las instituciones. Pero bueno, mientras quizás sus ideas sigan siendo renovadas, creo que es también un gran aporte. Ahora bien, el problema se produce cuando no solamente están en los inventarios de las instituciones, sino que además las ideas también se quedaron en aquel inventario de aquel año. Cierto. Y yo creo que esa es la dicotomía que tenemos que enfrentar ahora, no solamente la democracia cristiana, ¿no? Sino que en general todos, el mundo independiente, los nuevos partidos, los nuevos pactos, las nuevas coaliciones, porque es la única manera de que este nuevo Chile se construya en paz, se construye entre todos y además tengamos la oportunidad real de que las cosas se empiecen a hacer correctamente. Jorge Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando.